Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente con su hermano Roquel Cárdenas, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre, es un honor, un privilegio poder estar nuevamente entrando en sus hogares a través de la señal de FTV, el canal de la misericordia. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como es nuestra costumbre, siempre exhortarlos a que recuerden que FTV es un canal sin fines de lucro y que tiene el objetivo fundamental de evangelizar. Por eso contamos con cada uno de ustedes para que puedan, primero, ser nuestros protagonistas al ser parte de la familia, consumiendo, participando, entrando en comunión con nuestra programación, que lo hacemos con mucho cariño para que usted reciba esa edificación que viene de la oración, de la Santa Misa, de los programas de formación humana y de diversos aspectos que nos ayudan a vivir mejor como seres humanos, como cristianos, como católicos en este mundo. Y también, ¿por qué no?, el consuelo que trae la presencia de Dios y de la comunidad en medio de nosotros. Así que sí, sigue adelante en la programación de FTV. El segundo aspecto importante es también recordar que la oración en nuestra vida personal, a veces ese es un defecto que tenemos todos, no oramos lo suficiente, siempre es muy poco y tenemos que empeñarnos, esforzarnos por orar más por nosotros, por nuestra familia, por nuestro país, por esta obra y todas las obras de la Iglesia, para que Dios la haga fructificar. Y finalmente, sabemos que FTV requiere de los bienes materiales indispensables para poder seguir al aire. Aquí tenemos equipos que reparar, hay que actualizar algunos otros, hay que pagar el agua, la luz, las comunicaciones, hay que sostener los equipos móviles, los equipos de transmisión, las transmisiones, los viajes para las transmisiones en vivo y todas estas cosas que tanto nos agrada a nosotros, tiene un costo. ¿Cómo usted puede contribuir a la misión? ¿Cómo usted puede contribuir a que este canal siga siendo una ventana de evangelización, una ventana de valores? Bueno, dando su grano de arena. Usted puede dar de lo que su bolsillo le alcance y su corazón da. Entonces no se preocupe por el tamaño de su donativo, sino el corazón con que usted lo da. Siempre muchos granos de arena hacen una gran montaña que hace posible que la obra siga adelante. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, usted conoce, son tres bancos en concreto. Tenemos el Global Bank, tenemos el Banco Nacional que tiene sucursales a lo largo y ancho del país y tenemos el Banco General. En todos ellos usted puede ir personalmente o también puede hacerlo a través de la banca en línea. También usted puede hacerlo a través de la aplicación del Yapi. Recuerde, en todos tiene que buscar FTV, Fundación para la Educación en Televisión, FTV. Fundación para la Educación en Televisión, FTV. Recuerden, los tres bancos. Y hablábamos de la aplicación que usted conoce, que se usa con el celular, el Yapi. Usted, si tiene cuenta en el Banco General, busque la aplicación Yapi y allí simplemente, en vez de transferir los fondos a un número de teléfono, usted busca en el directorio. Aparece arriba a la derecha de su pantalla cuando está de frente. Busca directorio y ahí escribe FTV05 y puede hacer y enviar el donativo que su corazón le indique. Es importante que todos nos comprometamos para que ese donativo no solo lo dé, sino procure ser constante. Es una donación que hace para una obra de Dios y que es importante para que otras personas puedan recibir la palabra que tanto bien nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a comentar el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente dos textos. Vamos a estar en el 671 y el 672. Esos dos textos están en medio del Catecismo, como hablan ya al final de la explicación del credo sobre Jesucristo y que habla que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y dice el subtítulo, esperando que todo le sea sometido. En ese contexto vamos a hablar de esa realidad
del reino de Dios y de lo que nos dice el catecismo sobre ese reino que Jesucristo vino a inaugurar, desarrolló y, ¿por qué no?, en qué estado está en este momento. Vamos al numeral 671. Vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el numeral en pantalla. Muy bien, numeral 671. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo no está todavía acabado, con gran poder y gloria. Con el advenimiento de el rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto, hasta ahora y que esperan la manifestación del Hijo de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que apresure el retorno de Cristo, cuando suplican, ven, Señor Jesús. Bueno, muy bien, vamos a tratar de desgranar este numeral que tiene mucha riqueza. Y vamos a empezar hablando de que el reino de Cristo está presente ya en su iglesia, sin embargo, no todavía acabado y con poder y gloria, como con el advenimiento de Cristo. Tenemos que ir aclarando. ¿Qué es ese reino? Bueno, recuerden que las cosas espirituales, para manifestarla, explicarla, a nosotros generalmente se usan analogías, comparaciones. Esas comparaciones, en este caso, se usa el término reino, rey. Jesucristo es rey y hay un reino. ¿Qué era un reino? Bueno, fundamentalmente era un territorio, un área física donde gobernaba alguien y ese alguien le llamaban el rey. Entonces, todas las personas que vivían o que estaban incluso ahí, aunque no fueran originarios de ahí, estaban bajo la autoridad del rey y estaban en el reino. Entonces Jesucristo empieza a hablar de que hay un reino. Recuerden que en la predicación dice, conviértanse, que el reino de los cielos está, o el reino de Dios está cerca. ¿Por qué Jesucristo cuando empieza a hablar de que el reino de Dios está cerca? Porque efectivamente todavía no estaba explicitado, estaba iniciando. ¿Por qué? ¿Cómo iba a iniciar? Bueno, con la manifestación de Cristo, con su predicación y evidentemente con el pacto que él iba a hacer con la humanidad, que se iba a llevar a cabo o se iba a llevar adelante después o a los hombres a través de su iglesia, iniciando por los apóstoles la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Este reino tiene una característica, volvamos a la comparación. El reino que hablamos anteriormente, las personas que estaban físicamente ahí, les gustara o no, estaban en la autoridad del rey. Y los que nacían ahí también. Nacían, no le preguntaban dónde iban a nacer, nacía ahí, entonces eran del reino tal. Entonces, y estaban bajo la autoridad de tal rey. Sin embargo, el reino de Jesucristo, primero, es un reino divino y por lo tanto es un reino espiritual, inmaterial. No podríamos decir, como decía Jesucristo, si el reino de los cielos está aquí, está allá, está en todas partes. ¿Quién nos compone en ese reino de Dios? Todos los que libremente y voluntariamente quieren convertir a nuestro Señor Jesucristo en su rey, en su gobernante, en aquel a quien somos leales y le obedecemos. Esos son los que podríamos llamar nosotros los súbditos del reino de Dios. Entonces vemos que es un reino que no tiene territorio, el reino de Jesús, y que también es un reino que se compone fundamentalmente de las personas que deciden entregarse a Jesús, obedecerle y declararle su rey. Entre pocas palabras, que le entregamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad, lo que somos nosotros. Pero ese reino va a tener un proceso. Estuvo
por ejemplo, iniciando, por ejemplo, en parte embrionaria, después fue creciendo y está en un proceso de desarrollo, y Jesús prometió que al final se iba a establecer de manera definitiva y total. Ya no solamente iba a abarcar a los ciudadanos como nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, sino al universo entero. Entonces esa es la parte que dice que Jesucristo o el reino va a venir con pleno poder. Entonces, ¿cómo el catecismo define? Bueno, sí, efectivamente Jesucristo, el reino de los cielos está en medio de nosotros, como dice el catecismo. Sin embargo, todavía no ha acabado y con poder, porque todavía no se ha podido establecer esa autoridad plena que Jesucristo va a establecer cuando Él vuelva. Y cuando Él vuelva, ya Él no va a volver como un siervo doliente, sino que va a volver como Rey glorioso. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Si, por ejemplo, le pedimos que nos pongan los dos textos, Lucas 21, 27 y Mateo 25, 31. En esos dos textos nos aparece claramente que ya cuando Jesucristo, después de ascender al cielo, recuerde, en la ascensión se le aparecen dos ángeles que le dicen: hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesucristo que lo vieron subir volverá nuevamente, como va a volver en gloria. Dice Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Ese es el anuncio de Jesucristo, cómo va a venir. Lo importante que queremos destacar: con poder y gloria. Ya no como el siervo doliente, ya no como el siervo humillado, sino con poder y gloria. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces, aquí vemos no solo la figura de la majestad cuando va a venir rodeado de los ángeles, sino también la imagen del trono. Significa que ya va a ejercer su autoridad, va a gobernar, va a definir. No, entonces ya el reino va a estar en plenitud, porque ya Dios es el que va a tomar las decisiones claramente. O alguna idea, sí, hoy Dios sigue tomando las decisiones, sí, pero ahora el hombre tiene la opción de decir: no quiero obedecer a Dios, o quiero oponerme a Dios. En ese momento, cuando se dé la gloria, se van a separar, y la gente que no quiera a Dios se va a ir directamente al reino del infierno, al reino de Satanás. Y los que quieran obedecer a Dios o decidieron obedecer en vida a Dios libremente, van a estar en plenitud unidos a Dios, y Dios es el que va a hacer y gobernar todo. El otro aspecto de lo que nos dice el numeral, que efectivamente en la etapa en que nos encontramos, porque hablamos del inicio, del final, estamos como un proceso, vamos a decir, de maduración, de crecimiento, donde la iglesia ha seguido en el proceso de evangelización y llevar la palabra. Entonces, en ese momento, ¿cómo estamos nosotros en la iglesia? En medio de ataque. Estamos trabajando y estamos en medio de una lucha. Dice el catecismo que este reino que Jesucristo dejó acá, y que la manifestación visible de ese reino es la iglesia, está atacado. ¿Atacado por qué? Por las fuerzas del mal. La palabra de Dios dice que nuestra guerra o nuestra batalla no es contra carne y sangre, es decir, contra los otros seres humanos, sino contra espíritus que están atacando la obra de Dios, y por ende atacar a los que tratamos de servirle, con nuestra deficiencia y nuestros problemas, y a todos ustedes que están tratando de obedecer a Dios. Eso es lo que nos habla, por ejemplo, Tesalonicenses 2.7. Busquemos Tesalonicenses 2.7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: el misterio de la iniquidad ya está actuando, solo falta que desaparezca el que lo retiene. Ese misterio de la iniquidad, esa acción que actúa en contra, tiene nombre, son Satanás y sus demonios, y que tiene también un accionar efectivo, que es lo que llamamos nosotros en la carne, esa concupiscencia, y en el mundo. Muy bien, hermanos, ya se nos acabó el primer segmento, y después continuamos, después del cambio, hablando de este interesante tema, del reino en camino, y cómo la Escritura nos va aclarando, el catecismo y la Escritura nos va aclarando la situación presente que tenemos.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este segundo segmento de Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Quedamos hablando acerca del reino de Dios, de todos estos aspectos, de que está embrionariamente, está en crecimiento y como la glorificación, que estamos en medio de una batalla y que esa batalla es importante que la tengamos presente y que esa batalla se va a dar de manera definitiva cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Sin embargo, en este momento estamos llevando una lucha contra el mal. Y volvíamos a aclarar que el mal no entendido contra seres humanos. Los seres humanos generalmente son víctimas del mal, pero no son nuestros enemigos o no son aquellos a los cuales nosotros tenemos que combatir, sino es el mal que los seduce y los lleva por un camino de perdición. Entonces, esa batalla que estamos en la vida presente y que la iglesia lleva adelante día con día, porque recordemos que Satanás y sus demonios son enemigos acérrimos de la obra de Dios y la iglesia, como es la representante de esa obra en medio de la tierra, entonces recibe ataques. ¿Y cuándo se establecerá ya de manera definitiva ese reino? Bueno, lo dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vuelva, todo le será sometido. Dice 1 Corintios 15, 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre ese retorno glorioso? Dice, y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Eso es lo que estuvimos hablando. Recordemos, cuando ya el reino de Dios se establezca, ya Dios, que es tan maravilloso, tan grandioso, que Él creó todo y todo se sostiene por su poder, Él simplemente, con un pensamiento, por decirlo de alguna manera, Él puede hacer que todo mundo lo vea que haga lo que Él quiere, pero Él no quiere eso, por lo menos con las criaturas libres, como los seres humanos. Él quiere que tomemos una decisión libre de amarle y optar por Él. Y entonces cuando se reúnan todos aquellos que libremente decidan optar por Él, entonces eso van a ser parte del reino donde Dios ya no va a ser el rey, por decirlo así, autoproclamado, sino que va a ser el rey que nosotros decidimos, el rey que nosotros optamos por Él, claro, ayudado por su gracia y su compañía y su benevolencia, pero es ese. Y los que no decidan se van al reino del enemigo, al reino de Satanás. Entonces, por eso, a partir de ahí, tenemos que tener claro ese proceso. Por eso el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, nos habla de que, y lo leímos en el Catecismo, de que esta iglesia, mientras esté aquí, está llevando adelante o lleva adelante la realidad de esta humanidad, de esta situación. Entonces, y esto me parece que es importante que lo tengamos muy presente, porque a veces nosotros todavía, y me llama mucho la atención, que a pesar de que la iglesia tiene más de 2000 años, todavía cada generación es como si fuera la primera y se escandaliza de ver de que en una batalla se encuentren personas heridas. ¿En qué sentido? ¿A qué le llamo? Hablo no de una herida física, sino de una herida espiritual. De que el enemigo tenga algún grado de triunfo y de repente se forme el escándalo. Y va a haber heridos en todos los ámbitos, no solo los rasos, sino también los que son comandantes. En la iglesia, ¿a quién corresponde eso? Bueno, vamos a decir que los rasos somos los laicos, pero los diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales, incluso el Papa, todos pueden estar sometidos a que el pecado los domine y que el pecado se puede hacer escandaloso. En la historia de la iglesia encontraron papas que fueron heridos por el pecado y se convirtieron en papas escandalosos. Entonces, en la iglesia, mientras esté en esta tierra, va a ser una iglesia en batalla, donde va a haber héroes, que son, ¿a quiénes son los héroes para nosotros? Los santos, los que vencieron y ganaron en buena lid. Pero también va a haber traidores, gente que por dentro quiere destruir a la iglesia. Va a haber heridos, gente que el pecado lo dañó, pero se recuperó y volvió a la batalla. Pero también va a haber situaciones en las que comandantes
porque se da el escándalo por eso, porque no es lo mismo que a un raso lo hieran o incluso lo maten en batalla, que de repente viene el enemigo y se toma a uno de los dignatarios, entonces se forma lo que se llama el escándalo. Pero eso no es novedad. Mientras estemos en esta batalla, esa es la situación. Entonces, ese sueño de que aquí en la tierra se tenga el paraíso, que aquí la gente sea impecable, perfecta, buena, como la gente cuando va a la iglesia dice, no, lo que pasa es que yo voy a la iglesia y encuentro gente pecadora, bochinchosa, envidiosa. Buenas noticias, si eso es lo que pasa, si en eso estamos en la batalla, estamos en la guerra, y en esa guerra hay gente que ya ha avanzado en la lucha contra el mal, gente que está empezando y que viene con todo el arrastre de maldad y que está poco a poco luchando con sus pecados, y eso es lo que es. Y en el mundo va la iglesia a recibir ataques. Entonces, no nos entremos en estertores de terror. Hay gente que, por ejemplo, cuando dice que en algunos países está avanzando, lamentablemente, el aborto, la eutanasia, el LGTB. ¿Qué pasa con este mundo? Bueno, es que este mundo, las fuerzas del mal están actuando y hay gente que la está aupando y otros que la están aceptando alegremente y la están promoviendo. Entonces estamos en batalla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando el evangelio, seguir luchando, seguir oponiéndonos al mal y no acobardarnos, decir como que ya estamos perdiendo la batalla. Al final, Dios no nos va a preguntar por las batallas ganadas, sino por las luchas emprendidas, la valentía en el accionar. Imagínense los apóstoles que empezaron a predicar el evangelio, el imperio romano se le opuso y empezaron a matarlo uno a uno de manera cruenta. Y pareciera que cada muerte en un mártir era un fracaso, y no fue así. Dios hizo que la iglesia siguiera adelante. Entonces usted no sienta que los triunfos van a ser como nos imaginamos, triunfos mundanos, triunfos famosos, de donde la gente se va a dar. No, va a ser una lucha contra el mal. Si somos fieles a Dios, Dios hace la obra. ¿Y cuándo se establece ese reino? Que mucha gente, por eso tenemos que nosotros los cristianos pedir una y otra vez. Ahí lo dice 1 Corintios 11:26. ¿Qué decimos nosotros en la misa? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso pedimos la venida del Cristo, para que Él venga ya de una vez por todas a establecer el orden, la paz, el amor, la justicia. Pero entre tanto tenemos que estar en batalla. Dice 1 Corintios 11:26, y así siempre que coman de este pan y beban esta copa, proclamaremos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso lo decimos en la misa, lo decíamos. ¿Y por qué apresuramos la venida de Cristo? ¿Por qué lo hacemos? Porque ya segunda de Pedro 3, del 11 al 12 nos lo dice claramente. Ahí Jesucristo va a hacer todo nuevo. Dice segunda de Pedro 3, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esta manera, qué santa y piosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumarán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Y eso no hay que interpretarlo literalmente. Se refiere el fuego del accionar de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios que va a acabar con toda la maldad, con todos los elementos caducos y lo va a transformar por la fuerza de su gloria en algo nuevo, bueno y eterno. Por lo tanto, glorioso. Entonces, todos esos elementos que se refiere es que ya Dios va a hacer todas las cosas nuevas en Cristo. Entonces, eso es lo que apresuramos y pedimos con justa razón, porque ¿quién no quiere que ya este tiempo donde hay enfermedad, muerte, dolor, lágrimas, se convierta en lo que Dios siempre quiso para nosotros? Un mundo libre de todos esos males, no solo males físicos, sino el mal moral. Entonces, por eso le pedimos a Dios que venga. Pero entre tanto, como Él es el que decide, porque dice el Señor, a usted no le corresponde, le digo a los apóstoles, saber cuándo Dios ha establecido, y también dijo, nadie sabe cuándo será eso, solo el Padre. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solo pedirle con fe y esperanza de que Él lo realice, pero entre tanto, cuando lo que Él decida, si tenemos que seguir luchando y morir luchando, ahí tenemos que estar. Eso es lo que Jesucristo nos dijo. Sean valientes, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Una y otra vez
nos lo dice. Entonces, tengamos mucho cuidado que no el virus, la enfermedad demoníaca, satánica, del desánimo, nos venga a derruir el corazón, como tanta gente, lamentablemente escucho yo, que está como una especie de depresión espiritual, viendo que el mundo, porque efectivamente parece que se está volviendo loco, pero todo Dios lo tiene en control. Todo. Dios todo lo tiene en control. Bien, hermanos, vamos a pedirle a nuestro director que por favor ponga el siguiente numeral, el numeral 672, que nos habla de este mismo tema, ya cerrando, sobre Jesucristo vendrá, ¿no? Con gloria, y que el tema de establecer su reino. 672 dice el catecismo: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y el testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Aquí vemos la palabra de Dios claramente cuando nos dice en Hechos 1, 6, 7. ¿Qué ocurrió? Jesucristo estaba resucitado, glorioso, poderoso. Los apóstoles estaban encantados de que la muerte en cruz no lo venciera, la muerte, y que manifestara de manera portentosa su poder y su gloria. Entonces dice, bueno, ahora sí, resucitado, inmortal, poderoso, entonces ahora sí va a establecer el reino de Israel, que era la visión que tenían los apóstoles que venía del Antiguo Testamento de cómo debería Dios gobernar en la tierra a través de Israel y gobernar todo el mundo. Sin embargo, Dios tenía sus planes, que era hacer lo que habíamos hablado, que es el reino espiritual, el reino definitivo que el Mesías establece a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, ellos con esa mentalidad le dicen al Señor, ya ahora sí vas a restablecer el reino. Entonces, Él le manda un mensaje que es para ellos y para nosotros. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, 6, 7. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Que según ese aspecto es muy importante. El tiempo, el momento que el Padre ha establecido en su autoridad. Entonces nosotros lo que nos toca es trabajar. Miren el ejemplo que siempre Jesucristo ponía, que el patrón, el dueño de la viña, la casa, la finca, como querían poner, se iba de viaje y dejaba encargado a algunas personas para que trabajaran. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era la tentación? Mi amo demora. Así que dejaban de hacer lo que tenían que hacer porque estaban a la expectativa que no de hacer las cosas por amor o por entrega, sino que mi jefe me vea trabajando. Entonces dice que empezaban a holgazanear, a maltratar a las personas que tenían encargadas, a vivir de manera inmoral, y el día menos pensado venía el rey, el dueño, como quieran llamarle, y lo sorprendía no haciendo lo que debían hacer. Entonces hasta ahí, efectivamente, esa es la visión. Tenemos que no estar pendiente si va a venir el Señor para entonces portarme bien, sino hacerlo siempre sin pensar en el tiempo, porque lo hacemos por amor. Nadie cuida a sus hijos que ama poniendo reloj, poniendo fechas. Uno lo hace mientras tenga vida porque ama. Asimismo es con Dios. No, sin fecha de calendario ni tiempo. Mientras Dios nos dé vida, a servirle con amor. Vamos a hacer el cambio, y en ese cambio vamos a poner el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, y después continuamos con este interesante tema.
Muy hermanos, estamos en el último segmento y como lo prometido es deuda, vamos a ver el reportaje que es el comentario que hace Monseñor José Ignacio Munilla del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con este tema, obviamente más condensado y mucho mejor explicado, por supuesto. Así que pongamos atención. Número 133 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por eso vivimos vigilantes pidiendo, ven Señor Jesús. Es muy sugerente, ¿no?, este punto 133 del compendio. Cristo es Rey, pero no pensemos que su reinado está meramente en el cielo, también es Rey de nuestra historia, de esta historia. Y puede parecer, ¿no?, que ese reinado no le está plenamente sometido. Y es cierto que existe esa batalla en esta vida, en esta historia, en los avatares de nuestra vida cotidiana, en la que o nos sometemos, ¿no?, o reconocemos el reinado de Jesucristo y formamos parte de su reino, o de lo contrario formamos parte de ese príncipe de este mundo al que se le llama a Satanás, que también pretende, ¿no?, ejercer un falso reinado sobre este mundo. Dice el punto 133 que es especialmente a través de la Iglesia como Jesucristo lleva adelante su reinado en este mundo. Cristo es cabeza de esa Iglesia y está el don de su gracia, el don de su redención, está transmitiéndolo a través de la Iglesia para la vida del mundo. El plan de Dios ciertamente es una cristificación, que este mundo y que esta historia sea cristificado, que de esa manera nos vayamos conformando al reino de Dios. El reino de Dios no es únicamente un servilismo, como alguien que dice, tú te toca obedecer, y tú eres un soldado que obedece a un rey. No en ese sentido servil, sino en el sentido de cristificarnos, de que nuestra vida se vaya configurando a Cristo Rey. Hay un texto que es el de Romanos, capítulo 8, versículos 22 y siguientes. Muy interesante este texto, Romanos 8, 22 hasta el versículo 30, en el que se subraya cómo existe esta especie de lucha interior, se está como gestando esa cristificación del mundo para configurarse al reinado de Cristo. Dice así: porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Fijaros bien, hay como dolores de parto, no es un parto virginal, no es un parto doloroso, esto de que nuestra historia, nuestro mundo se configure a Jesucristo. Hay una lucha interior dentro de nosotros. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Estamos gimiendo, tenemos un deseo de ser de Dios, de ser de Cristo, pero al mismo tiempo es un parto doloroso, porque el pecado también pretende poseernos, ¿no? Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Todavía no tenemos ese don de estar plenamente cristificados, pero estamos en camino, estamos en ello, como se dice, estamos en ello. Del mismo modo, el Espíritu acude en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, estamos como si estuviésemos en un seno materno, estamos siendo gestados. Y el Espíritu Santo está poco a poco preparándonos para que nuestro parto sea un parto para la vida eterna, ¿no? Dice, ¿no? Sabemos
porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Es decir, estamos destinados a reproducir la imagen de Jesucristo, a ser otros Cristos para la vida del mundo. Y el Espíritu Santo está llevando esa labor de cristificación del mundo, de convertirnos en otro Cristo, para que poco a poco el reino de Dios se vaya extendiendo en esta vida y finalmente pues el reino del cielo y el reino de la tierra no sean dos reinos, sino sea un solo reino en el que solamente Jesucristo, ¿no?, pues esté reinando en todos nosotros. Como veis, es una expresión maravillosa de esta gran tarea que tenemos pendiente, que únicamente se verá consumada el día de la parusía. ¿Esto cuándo va a completarse? Esta tarea de santificación, de cristificación del mundo, ¿tiene fecha? A ver, la parusía. Entonces, ¿no? Entonces será cuando se complete esa santificación, no sin pruebas previas, como después en los puntos próximos del compendio tendremos ocasión, ¿no?, de decir. El texto de Mateo 23, 39, cuando Jesús está ya viviendo, ¿no?, cuando ya ha entrado en Jerusalén y está en medio de la pasión, hay un momento en el que Jesús se lamenta, llora por Jerusalén porque no quiere acoger la redención. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido acogeros, no como la gallina reúne a los polluelos debajo de las alas, y no habéis querido? Es un drama, ¿eh? Hay una gran lucha en este mundo. Y dice: os digo que a partir de ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Y se está refiriendo a la parusía. Cuando al final Cristo venga en su gloria, entonces Dios lo será todo en todos, ¿no? Y todas esas resistencias que han acontecido, esas resistencias a acoger la gracia de Cristo, por las que Jesús está lamentando, se está llorando, ¿no?, porque el hombre no ha acogido la gracia, entonces es cuando la victoria de Cristo será plena. Mientras tanto, vivimos una batalla interior y queremos que Cristo reine, que la victoria sea de Cristo, y eso supone, obviamente, luchar contra el pecado, porque el pecado es el que impide a Cristo reinar en nuestra vida, y queremos que Cristo reine, y queremos, ¿no?, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, y por eso decimos: Maranatá, ven Señor Jesús, pidiendo también que la vida de gracia crezca en nosotros. Muy bien, hermanos, ya en la parte final del programa, ahora la pregunta es, ya vimos la parte de Jesucristo, el reino de Dios está cerca, la instauración del reino de Dios en semilla. Recuerdo que Jesucristo hablaba de que ¿qué se parece del reino de Dios? A la levadura, una pequeña porción de levadura leuda toda la masa. También tenemos el ejemplo de la semilla de mostaza, que es pequeñísima, pero dice que produce un árbol hermoso y grande. De la misma manera, el reino de los cielos es pequeño, inició pequeño, pero va a ir creciendo y se va a manifestar. ¿Cómo crece el reino de los cielos? También Jesucristo dijo que cuando el sembrador pone la semilla, la riega, pero no sabe cómo crece. El hombre simplemente pasa el día, pasa la noche y el Señor la hace crecer de manera invisible para él, hasta que se convierte en una planta. Entonces, todos estos ejemplos nos presentan que el reino de Dios va creciendo poco a poco y muchas veces de manera invisible. Entonces, ¿qué estamos nosotros en estos tiempos? Desde que Jesucristo ascendió al cielo hace 2000 años hasta ahora, pues estamos en ese tiempo del crecimiento, de la lucha. ¿Cómo llama el catecismo ese tiempo? Es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Del Espíritu, porque vino el Espíritu Santo a fortalecernos, a darnos la gracia de poder cumplir con la misión. Miren, los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron la valentía, la fuerza, la inteligencia, la capacidad de poder hacer la misión. Y del testimonio, de vivir acorde con los valores de Cristo. No podemos decir que somos parte del reino de los cielos y no vivimos según la voluntad de Cristo, según los valores de Cristo, según la enseñanza de Cristo. Entonces, es el Espíritu que viene a transformarnos, que nos da fuerza, pero también ser coherentes. Coherentes, y eso es a lo que estamos llamados como iglesia, como miembro individual, cada uno de nosotros de la iglesia y toda la iglesia, de todos, desde los
jerarcas, hasta nosotros, todos estamos llamados a dar ese testimonio. Por eso dice Hechos 1:8, dice la palabra, Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Que seremos sus testigos. Seremos aquellos que vamos a dar testimonio de que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que Cristo actúa hoy, igual que ayer, hoy y siempre, dice la carta al Hebreo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, efectivamente, ese es el tiempo que estamos nosotros, ¿no? Está un tiempo que estamos viviendo, pero no es un tiempo independiente, es un tiempo que también no todo es fiesta, no es todo alegría, está lleno de dificultades, a tal punto que miren que San Pablo llegó a decir de que estábamos marcados todavía por la tribulación, dice 1 Corintios 7:26, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación, por supuesto. Primero la lucha personal que cada uno de nosotros contra el pecado. Recordemos que tenemos 3 enemigos, el demonio, el mundo y la carne. Tenemos que luchar contra esa tendencia que tenemos al mal. ¿Qué es más fácil? Cuando alguien le tira el carro a usted, sea a pie o en carro, ¿bendecirlo o maldecirlo? ¿Ah? ¿Tratarlo bien o tratarlo mal? ¿Qué es más fácil? Por supuesto, hacer el mal. Entonces hay una lucha permanente entre nosotros para que el mal no haga semilla, no haga planta, expulsarlo. Y es una lucha permanente, agotadora y que trae sufrimiento. Aparte de que los agentes de iniquidad también vienen a atacarnos. Entonces, efectivamente, ese es el tiempo en que estamos viviendo. Y, por lo tanto, dice la palabra, y con esto vamos dando conclusión, Efesios 5:6. Efesios 5:6 dice, que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. Hay que saber aprovechar el tiempo presente. ¿Para qué? Para encontrarnos lo más y unirnos lo más que podamos con Dios en medio de esta situación. No nos debemos engañar, encandilar o distraer por las cosas de este mundo, porque ese es el papel de las cosas de este mundo, encandilarnos, distraernos. Es como el niño, cuando tiene un objetivo hay que estudiar, ¿no? Imagínense que a ese niño usted lo ve y le prende una televisión por aquí y le pone un videojuego por acá y le pone música por acá. Todos esos distractores no le permiten que se concentre a estudiar. Bueno, algo parecido ocurre con el mundo, con nosotros. Nos pone una cosa por acá, otra cosa por allá. ¿Para qué? Para que no pensemos en Dios, no pensemos en nuestra salvación, no pensemos en nosotros mismos. Y entonces hay que aprovechar el momento presente, porque los tiempos son malos. Pero no malos necesariamente porque no hay prosperidad económica. Muchas veces puede haber prosperidad económica, pero esa prosperidad económica, ¿qué hace? Distraernos de Dios. Entonces sí son malos, porque nos está alejando de lo que debe acercarnos, que es a Dios, y nos está llevando ¿a qué? A camino de perdición. Entonces los tiempos son malos. Toda cosa que nos aleje de Dios es mala. Entonces, efectivamente, hay que aprovechar el tiempo para unirnos a Dios, ¿no? Y prepararnos para ese combate que tenemos que tener a nivel personal y finalmente toda la humanidad contra el mal. Dice la Virgen Fátima que muchas almas se pierden porque nadie ora y se sacrifica por ellas. Entonces, esa batalla espiritual, los soldados, que son los hijos de la iglesia, somos los que estamos llamados a llevarla. Antes se usaba una expresión que ya no se usa con tanta frecuencia. Se hablaba que había una iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia purgante, la que está en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque los que estamos en la vida presente, estamos en la milicia, en la lucha, en la batalla, y somos los que podemos hacer sacrificios, hacer trabajo, y eso tener un valor, tener un mérito ante Dios. Por eso la Virgen nos dice, aprovechen el tiempo, oren, sacrifícense, esfuércense, y no solo se salvarán ustedes, sino ayudarán a otros a salvarse. Esa es la obra de la iglesia, el trabajo de la obra militante. No solo la evangelización, que es muy importante, la evangelización directa de hablar, como estamos hablando aquí nosotros, de la palabra del Señor, de la conversión, sino también el testimonio y el sacrificio espiritual, para poder llevar adelante la lucha que el Señor quiere mientras Él regresa. Verdaderamente fue un privilegio estar con ustedes aquí,
en otro programa más de Catequesis Viviente en Fe TV, el canal de la Misericordia. Se despide de ustedes su hermano Roquel Cárdenas y le invita a que nos veamos próximamente en otro programa y que se mantengan en la programación de Fe TV, el canal de la Misericordia. Hasta pronto.